Buenos días, amables televidentes, en su espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Bueno, como de costumbre, agradeciéndole al Todopoderoso porque contamos en la lista de los vivos, que es una gran alegría, ¿verdad? Decir que uno ve el nuevo día con toda la naturaleza y con todas las bellezas que el Señor, el Todopoderoso, nos ha dado a nosotros de manera gratuita hasta el aire. Es una alegría, ¿verdad?, contar con la gracia divina, sobre todo. Bien, en el día de hoy, el magistrado Luis Porfirio Sánchez, el príncipe, por razones ajenas a su voluntad, no va a estar presente, pero vamos a que en los próximos programas esté presente ya definitivamente el conductor, el creador de este espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. En el día de hoy contamos con un especialista de fuste, como le llamamos nosotros, los togados del derecho, profesor en diferentes universidades, también fundó lo que es el Instituto Nacional de Litigación, INALIT, abogado especialista en Derecho Penal, mención Ministerio Público, catedrático de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y de la Universidad de la Tercera Edad, impartiendo todo lo que tiene que ver con el derecho procesal penal, el derecho penal y sus áreas afines. También es profesor honorario del Instituto Latinoamericano de Derecho de Ecuador, presidente del Instituto Nacional de Litigación, INALIT, presidente de la Oficina de Estudios Jurídicos Pantaleón Miese. Contamos con nosotros con el prestigioso abogado y litigante a la vez, el licenciado Pantaleón Miese. Muy buenos días, Miese. Magistrado, qué honor El honor es nuestro de corazón. estar por acá. Nos sentimos honrados de corazón. Gracias. Ayer cuando yo le comuniqué a Luis Porfirio Sánchez que usted era el invitado, dice, bueno, qué persona tan preparada. Bueno, vamos a tener un plato fuerte y vamos a aprender también de sus sapiencias académicas e intelectuales. Vamos a empezar diciendo, usted es el creador, el mentor del Instituto Nacional de Litigación, INALIT. ¿Qué es el INALIT? Qué bueno que se me dé esta oportunidad. El Instituto Nacional de Litigación, INALIT, surge como una mezcla de las experiencias tanto de la docencia universitaria como de la litigación a través del Ministerio Público. Fui Ministerio Público durante 7 años aquí en la ciudad de Santiago, elegido mediante concurso público, con el primer concurso nacional de postulación a fiscal de carrera. Esto me dio una experiencia importante en los tribunales, ya que me permitió litigar día a día casos penales, calculados una serie de 500 casos. De esos 500 casos, el 95% se logró el objetivo y un 5% no. Es decir, que la efectividad es importante medirla, principalmente para los abogados en ejercicio, para los funcionarios públicos y para una persona que esté desempeñando una función. Es bueno medirse para ver cómo está el desempeño. ¿De qué nos dimos cuenta ahí? Ahí nos dimos cuenta de las falencias que tenían tanto los estudiantes de Derecho como los abogados en el ejercicio. Y de ahí surge entonces una idea académica, que es la creación del INALIT en el año 2012. Ya tenemos 8 años, gracias a Dios, con más de 3.000 egresados de esta cátedra de educación continuada, como se le llama. De educación continuada quiere decir que puedes tanto estudiar paralelamente a tu carrera de Derecho como ser un abogado que busque tener una experiencia de litigación. De ahí surge este instituto, junto con un equipo de personas que nos acompañan en esa misión y que ha logrado tener siempre, y gracias al Todopoderoso, como decías en el principio, tener siempre esos cursos a casa llena. Allí lo que buscamos es perfeccionar
el manejo de los abogados, de los litigantes en un tribunal y cómo llevar debidamente un proceso. Esto la educación es como de doble vía, ¿verdad? Uno enseñando aprende. Esto también nos ha dado muchas experiencias académicas y en el ejercicio para seguir mejorando día a día, porque la litigación es un asunto de día a día y de formación, ¿no? De dedicarse a lo que a uno le gusta y también a lo que es su profesión como abogado. Sí. ¿Dónde está ubicado el instituto? Sí, actualmente estamos ubicados en los Jardines Metropolitanos, en la calle República del Líbano, número 29. Los teléfonos, el 809-580-1534, ahí pueden preguntar sobre nuestra oferta académica y también sobre nuestros cursos virtuales, que ahora ustedes saben que con el tema de la pandemia también hemos hecho el crossover, es decir, hemos hecho el paso de los cursos virtuales, que son una gran ventaja, señores, porque muchos estudiantes, muchos profesionales están conectados desde Nueva York. Yo tengo alumnos que están en Suiza, que están en Ecuador, que están en Chile, y entonces pueden hacer los cursos de litigación de manera virtual a través de los encuentros académicos que hacemos. Sí. ¿A qué público está enfocado básicamente el Instituto Nacional de Litigación INALIT? Sí, está dirigido básicamente al público que estudia Derecho o que es un egresado de una de las escuelas de Derecho. ¿Por qué? Porque con esto buscamos, como decíamos, que las personas que se dedican al ejercicio tengan una mejoría en su desempeño. Pero también buscamos que el que no ha iniciado su carrera como abogado se incline por el litigio. Lo que pasa es que, como su nombre lo dice, que es un instituto de litigación, la litigación son una serie de técnicas que necesita manejar un abogado y que no la aprende nadie solo. O sea, nadie aprende a interrogar un testigo, a contrainterrogar, a hacer una teoría de caso, ¿sí? A introducir una prueba, a hacer objeciones solo. Eso te lo enseñan con una serie de técnicas porque yo lo aprendí. Tanto una experiencia en la escuela del Ministerio Público como una escuela internacional que va formando a uno como litigante y también el ejercicio, obviamente, que es la mejor de las experiencias. Así es. Tener de frente también a un litigante claro, que sabe igual que tú y Sí. muchas veces puede saber hasta más que tú sobre las técnicas de litigación, pero eso, señores, se aprende. Nadie nace sabiendo. Así es. Estudie y se preparará mejor en la vida. Así es. Bueno, hablando ya de litigación, a veces me surge la idea, por ejemplo, cuando usted hablaba de litigación, a veces hay que escuchar también a un ministerio público que sea litigante, a un defensor que sea litigante y a las partes adversas, porque entonces hay uno que hace un collapse, cómo piensa cada actor del sistema del proceso penal. Correcto. Así, sí. Yo he tenido la experiencia y que es muy buena, que me ha tocado estar de los dos lados. Sí, o sea, me ha tocado estar tanto del lado del Ministerio Público como acusador y me ha tocado también ser defensa como parte, ¿no? del proceso. Pero también me ha tocado ser querellante. Los tres roles que yo le he comentado son diferentes. O sea, una cosa es el objetivo del Ministerio Público, persigue unos objetivos en su litigación. Otro objetivo lo tiene la defensa técnica, como le suelen llamar, y otro objetivo tiene el querellante. Así es. Cada uno de ellos, que son llamados actores procesales, estos actores procesales, cada uno tiene diferentes objetivos. Y obviamente que tú vas a ver el caso de diferentes ópticas. ¿Por qué no mencionamos al juez? Porque el juez no es parte. El juez es un imparcial que va a decidir sobre la suerte del proceso en relación a lo que se le pueda aprobar. Pero miren lo que son las cosas de la vida. Usted me va a corregir por su vasta experiencia y su capacidad académica. El Ministerio Público en la fase investigativa es el director de las investigaciones, el director que establece el artículo 88 del Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa? En el juicio ya no es el director, es una parte en el proceso penal, como decir la defensa técnica, como decir también el actor civil. Civil, exacto. Entonces, cada quien va a jugar un rol diferente, porque muchas veces cuando uno está en litigación, no ha tocado una vez en un proceso de un envenenamiento, no sé si usted se acuerda, yo fui Ministerio Público y usted fue actor civil, y recuerdo que las posiciones van en un solo sentido, porque lo que buscamos es en ese sentido una condena del imputado, pero ustedes buscan otra faceta que también
es el resarcimiento de los daños. Correcto. Como actor correcto. civil, que no lo puede hacer el Ministerio Público. No lo puede hacer el Ministerio Exactamente. Público. Hay ministerios públicos raros, magistrados. Sí, sí. Siempre me apasiona mucho el tema del Ministerio Sí, sí. Público porque vengo de esa No, formación. claro que sí. Y, por ejemplo, el Ministerio Público en España tiene la oportunidad de constituirse en actor civil. Correcto. Aquí no puede. No, aquí no se puede. Aquí no puede, tiene Exacto. que tener un abogado acompañado. Sí. Se habla también de la igualdad procesal, por eso decía usted ahorita, muy bien, el Ministerio Público es director de la investigación, pero una vez pasa la investigación, Exacto. él Ya es en el un juicio. abogado litigante. Así es. Y tiene que Exactamente. fajarse en el tribunal y demostrar su acusación. Así es. Y hay algo que hay que aclararle a nuestra comunidad jurídica, algo importante. Muchas veces dicen, bueno, el Ministerio Público representa a la sociedad, nos representa a todos, ¿cómo es posible que esté acusando? Señores, el rol de imparcialidad es del juez. El Ministerio Público es parcial. Correcto. Ahora, ¿qué se le pide al Ministerio Público? Que sea objetivo en la presentación de su caso. Exacto. Y yo creo que los periodistas saben mucho de objetividad. La objetividad es presentar las cosas como son. Bueno, usted ha dado algo que vino fue de sus propios labios, y es con relación a que el Ministerio Público no es imparcial, porque No, él es no, parcial, para porque nada. él lo que está buscando es una condena. Claro. Entonces, ya se rompe lo que es la imparcialidad. Imparcial nada más es el juez. Exacto, el juez es Sí, imparcial. Inclusive, por eso dicen que el Ministerio Público es una parte. Es una y toda parte, parte exactamente. tiene un objetivo, señores. Correcto. Decía Miguel Valerio cuando daba, recuerdo, esta cátedra sobre la sí, acusación. sí. Miguel Valerio decía, miren, señores, la objetividad del Ministerio Público, de hecho, termina por la acusación. O sea, al imputado le estoy diciendo, oye, te voy a acusar, yo tengo estos cargos, yo tengo estas pruebas, yo quiero condena. Sí. Tú no puedes tener un discurso diciendo, no, porque el Ministerio Público me está acusando, porque ese es su rol. O sea, y yo como cuando me toca hacer defensa, le digo, sí, ese es el rol del Ministerio Público. Nosotros somos la defensa. Déjeme decirle algo que nunca se lo he dicho en persona, pero se lo voy a decir aquí en la cámara. Cuando yo empecé a escuchar con más frecuencia el nombre suyo, era cuando usted estaba en litigación con el magistrado, con Patricio. Sí, sí. Recuerdo que la secretaria era Barnoli. Barnoli Siri, mi Siri, comadre ahora. sí. Ah, su comadre. Sí, Okay. claro. Entonces, ella era que me decía, mira, Miese, todo lo que hace Miese condena de 30 a 20 años. Y yo, bueno, pero ¿y quién es Miese? Pues ya yo quiero conocerlo. Sí. Qué bueno, excelente litigante y como usted dijo, o sea, que al principio, todos los casos suyos, o sea, que en litigación, más del 95% fueron de condena. Porque también el litigante juega un rol, y es que cuando el expediente está un poco flojo, ver las estrategias, porque la litigación es estrategia, porque muchas veces como que el litigante no le pone como ese sazón, y hay que ponerle como ese sazoncito, porque si está como un poco como desabrido, el litigante tiene que ponerle como esa sal para que tenga ese... Usted ha dado la palabra clave, magistrado. La litigación es estrategia. Así es. El juicio es estrategia. Si usted se presentó a un juicio sin estrategia, el porcentaje de perder es muy alto. Exactamente. Porque usted va a improvisar. Y si usted está improvisando, no sabe para dónde va. Exactamente. Usted no puede dejar eso de que en manos del juez, no, porque empezando con el discurso de apertura, magistrado, el discurso de apertura es un discurso persuasivo. Así es. ¿Qué es la percepción? La persuasión es el arte de convencer. Entonces, si yo empiezo explicando un caso, primero que no creo en mi caso, eso se nota. Sí. Segundo, que no conozco mi caso, eso también se nota. Así es. Y tercero, que no tengo la modulación que se requiere, por ejemplo, en la voz, en los gestos. Eso es un asunto imprescindible para el litigante. Es decir, el litigante no presenta un discurso por presentarlo. El litigante presenta un discurso porque cree en su caso y porque quiere probar. Y eso debe empezar desde el discurso de apertura. Desde ese momento, y fíjese que el Ministerio Público actual le ha dado mucha credibilidad, por ejemplo, al Ministerio Público más alto, que son los procuradores generales de la República y sus adjuntos. Exacto. ¿Qué hacen? Bueno, ponerle un lema a los casos. Eso es parte de una estrategia. Ponerle caso coral no es un asunto al azar. Ponerle caso 13 al caso de la lotería, eso no es al azar, señores, eso tiene un objetivo, porque estamos hablando de litigantes muy tecnificados que están en la Procuraduría, que están muy bien formados y empiezan su teoría de caso desde la medida de coerción. Así es. Y esa medida de coerción y esa estrategia se traza desde la medida y así se van ubicando las pruebas y ese discurso entonces termina con una persuasión hacia lo que yo quiero. Por eso es que
ese lenguaje tiene que ser persuasivo y esa teoría del caso mantenerse desde el inicio de la medida de coerción hasta que tenga su condena, si ese es el objetivo. ¿Qué rol juega los gestos en cuanto a la litigación? ¿Cuál es el papel que tiene en ese momento? Exacto. Magistrado, el 80% de lo que nosotros decimos es lenguaje no verbal. Correcto. El 20% de lo que se dice es lenguaje verbal. Por tanto, lo que yo diga tiene que ir conectado con lo que yo haga. Así es. Usted no puede decir, por ejemplo, yo sé que el imputado es inocente. Es inocente. O sea, ese gesto te da a entender que no está seguro que su cliente es inocente. O sea, nadie te va a creer que el imputado es inocente. O sea, el imputado es inocente. Claro. Eso es persuasión. O sea, es inocente y tú lo mantienes con firmeza. Muestra el puño de dirección, de seguridad. A los políticos también en sus discursos le enseñan muy bien el manejo de los ademanes. Cuando un político te abre las manos y te dice, yo estoy abierto, mira, las manos abiertas, presenta las palmas, está limpio, no es corrupto. No, claro. ¿Entiendes? Ese es el lenguaje no verbal, que es el 80% de lo que la gente percibe. No es lo que tú dices, es lo que tú haces, como le dicen a los cristianos. No hagan lo que ellos dicen, hagan lo que ellos hacen, a ver si es verdad, si no es un teórico, ¿verdad? Así es. Bien, señores, nos vamos a una pausa para continuar con la interesante entrevista a cargo del especialista en Derecho Penal, el licenciado Pantaleón Mieses. Años dan para mucho, dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado y para que ese legado nunca se pierda y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor. Salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad, visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. ¿No pagas a su mujer? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp,
829-851-0638 y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Continuar con nosotros, pero al concluir este programa no se quede. La construcción desarrolla un país. Vaya inmediatamente a Ferretería La Fuente. Comience con los blogs y la varilla. Usted dice, no, una casa se lleva mucho dinero. No, si va a la Ferretería La Fuente. Si va a la Ferretería La Fuente, comienza inmediatamente el presupuesto a aumentar. Porque es que los precios son muy asequibles. Y esa atención personalizada. Señores, qué importante. Y ese descuento en Ferretería La Fuente lo encuentra todo aquí en la ciudad corazón. Bien, señores, continuando con la interesante entrevista a cargo del licenciado Pantaleón Mieses, gran litigante de la hidalga ciudad de Santiago de los Caballeros. Y ahora vamos a hablar acerca de un tema que es que se ha dado a raíz de la pandemia y es con relación a las audiencias virtuales. A raíz de que llegó la pandemia, se cambió lo que es el modelo para la celebración de las audiencias. Nuestro invitado me va a corregir si el COVID marcó un antes y un después, porque nunca antes se había visto una audiencia virtual, audiencia de medida de coerción, audiencia de fondo, etc. Entonces, a raíz de la pandemia, ¿qué cambio introdujo en cuanto al sistema de justicia de la República Dominicana? Sí, magistrado. Bueno, lo primero que hizo el Consejo del Poder Judicial fue determinar que necesariamente el servicio judicial es un servicio básico. Correcto. Y así como tenemos un servicio de salud, tenemos un servicio educativo. El servicio de la justicia es un servicio básico, sobre todo por el tema de acceso a la justicia, el debido proceso, el plazo razonable, una serie de principios universales. Justicia pronta, oportuna. Sí, claro, las garantías del derecho. ¿Y qué hizo el Consejo del Poder Judicial? Bueno, dictó una resolución mediante la cual se le permitía conocer las audiencias virtuales para conocer los temas urgentes. ¿Cuáles son los temas más urgentes? La prisión preventiva, o sea, de una persona que es arrestada, tiene derecho a que dentro de las 48 horas sea presentada mediante un juez. Como se dictó un estado de emergencia, no se podía presentar porque los jueces estaban en la casa igual que estábamos todos. Exacto. Y entonces se rescató un plan que ya venía ideándose, lo que pasa es que se tuvo que adelantar, y era hacer audiencias virtuales. Correcto. Esa virtualidad se venía trabajando en el Consejo del Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, pero era un plan piloto para ir introduciéndolo poco a poco. Con el tema de la pandemia se tuvo que hacer de inmediato. Sí. Se organizó una plataforma llamada Servicio Judicial, ese Servicio Judicial virtual, entonces permitía que se conocieran las audiencias de medida de coerción, habeas corpus, revisiones de medida. Básicamente esos tres servicios. Los demás servicios quedaban cerrados por el tema del mismo estado de emergencia. Como resultado tenemos lo siguiente, tenemos entonces abogados que estaban de acuerdo con la virtualidad y abogados que no están de acuerdo con la virtualidad. Usuarios que están de acuerdo con la virtualidad y usuarios que no. Sí. Yo creo que al final hay que consensuar los dos modelos. Por un lado, los que no están de acuerdo con la virtualidad, es decir, que las audiencias sean virtuales, más que todo las audiencias. Correcto. No el tema de documentación, porque las documentaciones, decir que nadie está de acuerdo con que haya una plataforma donde en vez de estudiar el Palacio lo pueda subir por una plataforma, también sería algo mezquino. Ahora, ese movimiento que se oponía o se opone a las audiencias virtuales, lo que dice es que eso limita el derecho en relación a, por ejemplo, el mismo caso del litigio, o sea, limita mucho al litigante, que si un testigo lo entrevistan por cámara, no es lo mismo que lo están interrogando de manera directa, el principio de inmediación,
en el cual todas las partes deben estar presentes, pero la presencialidad también implica virtualidad. O sea, claro. Nadie dice que si ahora los televidentes nos están viendo en tiempo real, que no nos están viendo, que no nos están escuchando. O sea, está presente de manera virtual. Entonces, incluso se hizo un movimiento en donde se llevó hasta la inconstitucionalidad de esa resolución. Se solicitó la inconstitucionalidad de las audiencias virtuales, pero solo por el matiz de que ese movimiento entiende que se debe hacer mediante una ley, que no se debió hacer mediante una resolución de la Suprema, sino que la Suprema, como tiene iniciativa de ley, pudo haberle dicho al Congreso, mira, yo quiero implantar las audiencias virtuales como forma de método, explicar las razones y que se dictara una ley de emergencia, así como se dictó una ley para estado de emergencia, que se dictara una ley para regular las audiencias virtuales. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, dice que yo en el estado de emergencia, como su nombre lo dice, podía dictar resoluciones de emergencia. Y una emergencia era que se conocieran las audiencias. Con yo poner audiencias virtuales no estoy violando la ley de organización judicial, porque incluso no habla de la presencialidad, habla de que se conozca, de debido proceso, de plazos, y la Suprema entiende que no violaba ninguna ley, erogando una resolución. Y además, lo que dice la Suprema es que el espíritu de la ley, el espíritu de esta resolución no era dañar, sino era resolver un tema, porque si no hay audiencia, es mejor que haya audiencia aunque sean virtuales. Eso es lo que, esa es la herramienta que yo tengo en el momento y estoy dando un servicio. Lo que yo no podía era dejar de dar el servicio. Mientras que estos abogados de esta otra corriente lo que dicen es, los tribunales están cerrados, abran los tribunales. Y decían, pero yo tengo abiertos los tribunales virtuales, no están cerrados. Y ahí venía más o menos la controversia. Al final, magistrado, yo creo que se debe consensuar sobre un modelo mixto, que creo que es lo que tenemos ahora. Primero, la plataforma del Poder Judicial debe permanecer, porque evita el tema del acercamiento y supera el tema de la distancia. Nosotros estamos en la era de la información, esta es la sociedad de la información. Como estamos en la era de la información, nosotros no podemos estar de espalda a esa realidad. Hace mucho que teníamos que reducir el tema del papel y de la impresión. Y el tema del papel y de la impresión se reduce con el tema de la virtualidad. Usted quiere solicitar una certificación de no antecedentes penales, hace mucho que la Procuraduría lo tiene, que tú lo puedes imprimir desde tu oficina o desde tu casa con un usuario. Usted quiere hacer una cita en migración para renovar el pasaporte, usted la hace desde su celular y hace una cita. Es decir, la virtualidad es una realidad y no nos podemos salir de ahí, mucho menos en el caso de los abogados, que tenemos que estar al día en todo. Claro, entramos entonces en una controversia sobre las desventajas de la sociedad de la información. ¿Cuáles son las desventajas de la sociedad de la información? La brecha digital. La brecha digital es la diferencia que hay entre los que tienen acceso al Internet y los que no tienen acceso. Los que tienen acceso a Internet pero no tienen la capacitación ni las herramientas para conocer. Y los que tienen capacidad de Internet, los que tienen la formación pero no les interesa el tema. Lo que pasó fue que, escúchame con su brillante exposición, lo que pasó fue que cuando vino la pandemia, como que vino de repente, valga el pleonasmo, y no le dio tiempo al Poder Judicial a hacer lo que son la educación virtual, porque primero debió educarse y luego entrar en vigencia. Pero ¿qué pasa? Esto entró de repente. Entonces había que darle una solución rápido. Hablando de lo que es la virtualidad y hablando de las posiciones en contra, hay muchos que dicen que no creen, otros que creen. Yo recuerdo que en julio del año pasado, la primera audiencia virtual que se conoció aquí en Santiago fue en el segundo colegiado. Yo tuve la oportunidad de ser Ministerio Público y de ser litigante, y cuando el juez, que era Osvaldo, Esther y Luis, dice el juez presidente que el expediente está completo, yo dije, bueno, déjeme irme al fondo. Cuando yo le digo que sí, que yo estoy completo, cuando yo estoy presentando las pruebas de manera virtual, usted la colocaba era frente a al monitor, a la cámara. Al monitor, a la cámara, y con esa situación pues ya usted la presentaba. Pero ¿qué pasa? Con relación al testigo, los jueces son muy diestros.
Resulta que cuando el testigo mío está hablando, entonces el juez presidente le dice, alguacil, verifíqueme si el testigo está leyendo algún documento. Porque si él está leyendo un documento, este testimonio es inválido porque él no puede leer ni borrador ni ningún tipo de documento en su testimonio. Entonces, era una forma también para ver si él estaba leyendo eso e invocar, o sea, para llamarle la atención de que él no podía leer nada. Pero gracias a Dios que él no estaba leyendo nada, sino que espontáneamente él estaba diciendo los hechos y las preguntas como se le estaba preguntando, así de manera momentánea y espontánea. Resulta que esa fue la primera sentencia. Yo recuerdo que se condenó al individuo a 5 años y se condenó a una multa. Cuando llego yo a litigación, me dicen los muchachos, en términos de chanza, Newton López y los muchachos que estaban ahí, dicen, mira, Cueva, ese proceso es ilegal. Ahí se le violentaron todos los derechos fundamentales al individuo. Pero nada, hubo una condena. Ahora, con relación a los casos de homicidio, porque ahí es que tiene como más matiz, porque el homicidio no es tan fácil. Porque entonces ahí se requiere más. Porque muchas veces hay testigos que te dicen antes de la audiencia, sí, yo vi cuando el imputado le infirió una estocada, o sea, con ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que cuando están delante de un juez, están nerviosos y difícil, cambian entonces ese discurso. Claro. Entonces uno dice, ven acá, pero tú me dijiste, o sea, que sí. Entonces cuando están delante, o sea, como que la verdad, como que no es tan fácil. Entonces a veces conjugar esas situaciones no es tan fácil. Desde su experiencia, ¿cómo usted conjuga esas experiencias, como por ejemplo la virtualidad en cuanto a los homicidios? Sí, bueno, incluso la virtualidad en cuanto a ciertos procesos penales. Por ejemplo, y para una resolución de peticiones del juez puede ser virtual. Ok. Un divorcio puede ser virtual. Correcto. Inclusive una medida de coerción puede ser virtual, porque a final de cuentas lo que presentan es pruebas, una cintila de pruebas contra el imputado y presentan unos arraigos y el juez analiza esos documentos. Eso puede ser virtual, pero hay ciertas audiencias que tienen que ciertamente la virtualidad es una limitante. Y ya hablábamos del caso de la introducción del testigo. Exacto, sí. El testigo, yo podría incluso ponerle un chivo al testigo. Así es. El testigo está allá, en cámara, ¿verdad? Y yo estoy aquí diciéndole lo que va, poniendo lo que va a decir. Después está de frente mirando la cámara. Claro, y yo poniéndole un chivo de lo que él va a decir. Correcto. Y el juez no se va a dar cuenta, porque como están remotos, es decir, no están en el mismo lugar, no se dan cuenta. Pero además, recuerden lo que hablamos ahorita de la litigación. Va a perder todo el arte que tiene la litigación. Claro, claro. La persuasión, los gestos, el tono de voz que sube y baja, el testigo que miente, que tiene ciertos ademanes, se rasca la cabeza, se le pierde la vista, suda. Tú no puedes percibir nada de eso en una cámara. Eso se persigue de manera presencial. Por tanto, yo entiendo que la virtualidad tiene sus limitantes en cuanto a ciertas clases de juicio, y sobre todo en el caso, por ejemplo, de homicidio, los testigos que puedan declarar ante un tribunal tienen muchas limitantes. Pero, por ejemplo, fíjense en el caso, incluso de una persona que fue arrestada recientemente en Santiago y se le dio seguimiento porque era un legislador dominicano, se le dio seguimiento en Miami cuando fue arrestado y él conoció una medida de coerción virtual. Igual que aquí, o sea, había una filita de gente y estaba esperando su audiencia y él conoció su audiencia virtual y le pusieron prisión preventiva a través de la virtualidad porque todavía se mantiene. Porque es que cuando tú sopesas sobre la seguridad jurídica y la vida, que es la amenaza del COVID, hasta que eso no baje, sigue sobreviviendo el tema de la vida sobre esto. Muchos jueces han sido afectados con el coronavirus, incluso el día pasado hasta un amigo que me envió un mensaje diciendo que había un juez del sur que lamentablemente falleció de COVID. Al juez creo que había pedido un permiso, no se le dio. El juez asistió a la audiencia, no se le dieron los cuidados y falleció de COVID, lamentablemente. Pero el amigo que me manda eso, yo le dije, mira, si la audiencia había sido virtual, el juez no se muere. Y él me dice, sí, pero, digo yo, bueno, que posiblemente se contaminó en el tribunal o no, pero le dio COVID y tenía que ir al tribunal. Y fue a su tribunal. Y lamentablemente falleció. Sí, aunque también tras bastidores y fuera de cámara, como se dice, hay jueces que no, ¿cómo se dice? O sea,
que no están de acuerdo con la Sí, virtualidad. sí, claro, claro. Sí, ellos sí. prefieren más, pero lo que pasa es que hay una disposición desde arriba y por no chocar con cierto poder, entonces lo que hacen es que se están calladitos, pero con la virtualidad al principio no era que estaban muy de acuerdo, o sea, había una posición, uno que sí, otro que no. Sí, sí, también, claro, también en el Poder Judicial había sus diferencias Sus entre las diferencias, audiencias virtuales, y yo recuerdo inclusive, claro, hay que decirlo, señor, también, cuando tú dices, por ejemplo, tenemos 10 audiencias pautadas para el día de hoy, la plataforma tiene problemas. ¿Qué hacemos? ¿Aplazamos toda la audiencia? Yo conozco el caso de un juez que estaba en la atención permanente que dijo, no, espérenme en el palacio que yo voy para allá. Vamos a conocer estas 10 medidas. Porque también tú no puedes decir, bueno, todo lo que sea una herramienta tecnológica es para mejorar el desempeño de cualquier cosa. Si es para dañar, tú definitivamente le haces el cambio. Si el estado de emergencia que llegó a estar incluso hasta las 3 de la tarde, ¿usted recuerda, magistrado? Sí, sí. Hasta las 3, tú no podías tener una audiencia a las 4. No, porque entonces a ya el lo mejor abogado... el juez tiene permiso, pero a lo mejor yo como abogado no tengo permiso, pero la víctima no tiene permiso. Una serie de cosas que se podía hacer desde la casa. Sí. Y qué bien, obviamente que no todos, y de nuevo, ese de las desventajas, es lo que le llaman la brecha digital, pero señores, miren, es muy bueno usted tiene una audiencia virtual, llegar a su oficina, resolver 4 o 5 cosas, te llaman, conoce tu audiencia desde tu oficina sentado, no tiene que buscar parqueo, no tiene que gastar gasolina, no tiene que estar esperando a las partes en el palacio, ellos van a tu oficina. Y se cuida del COVID también. Te cuida del COVID. Sí, porque... Termina tu audiencia. Yo tenía una audiencia de la Suprema Corte de Justicia el día pasado. ¿Usted sabe qué implicaba tener una audiencia de la Suprema? Presencial, eso mismo. Salir de Santiago, 2 horas de camino, coger su tapón, salir de la oficina el día completo, o sea, ya ese día tú no puedes pautar nada, y sin embargo aquí tú te conectas, presentas tu caso, concluye ahí. Ahora, hay una cosa que en la virtualidad hay que tener presente, y es que todos los actores del sistema, también los imputados, las víctimas, tienen que estar conectados, porque si uno de ellos no hay conexión, entonces es un problema. Entonces hay que esperar que esa persona se conecte y que estén todos, porque entonces ahí se violentaría lo que es el principio de que de la inmediación. La inmediación, así es. En la inmediación. Ahora la Suprema, por ejemplo, en la resolución dice que si una de las partes no está de acuerdo con que sea virtual, hay que ponerla presencial. También, exactamente. O sea que prácticamente, por eso vemos una tendencia ya hacia reducir la virtualidad y hacia volver a la presencialidad. Y como le comentaba ahorita, yo creo que es bueno mantener el sistema mixto, mantener el sistema virtual y presencial, porque es una herramienta más. No lo veamos como un obstáculo. Un obstáculo es que te lo impongan todo virtual, eso sí. La Suprema lo que, el Consejo del Poder Judicial lo que justifica es decir, es que yo no tenía otra. Por eso tenía que ponerlo 100% virtual, porque no tenía otra. Pero ya se han relajado un poco las medidas y podemos mantener un sistema mixto en donde el que quiera audiencia virtual tenga virtuales y el que quiera presencial tenga presencial. Así es. Bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales para entonces volver con la interesante entrevista a cargo del licenciado Pantalón Miese, especialista en Derecho Penal. ...50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado, y para que ese legado nunca se pierda, y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa.
¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Concluir este programa, no se quede. La construcción desarrolla un país. Vaya inmediatamente a Ferretería La Fuente. Comience con los blogs y la varilla. Usted dice, no, una casa se lleva mucho dinero. No, si va a la Ferretería La Fuente. Si va a la Ferretería La Fuente, comienza inmediatamente el presupuesto a aumentar. Porque es que los precios son muy asequibles. Y esa atención personalizada. Señores, qué importante. Y ese descuento en Ferretería La Fuente lo encuentra todo aquí en la ciudad corazón. Bien, señores, continuando con la interesante entrevista a cargo del licenciado Pantaleón Mieses, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal. También es el presidente del Instituto de Derecho Penal, INALIT, de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Vamos a conversar ahora acerca de lo que es la política criminal del Estado y vamos a aprovechar su gran experiencia también que él tuvo como Ministerio Público de abordar estos temas. Bueno, ahora se va a poner interesante el asunto, magistrado, porque hay un nuevo proyecto de ley para cerrar el Departamento Nacional de Investigación, DNI. Pero cuando digo cerrar es porque se va a sustituir por un organismo macro de investigación. El presidente ha anunciado que este cambio va a ser principalmente para fusionar los departamentos de investigación bajo una superestructura, una especie de superintendencia de seguridad ciudadana, en donde se cambie el rol que tiene el Departamento Nacional de Investigación, DNI. Que recordemos que en su evolución el Departamento Nacional de Investigación era el SIN, que en la época de Trujillo, el Servicio de Inteligencia Militar, que era más una herramienta de persecución política de la oposición,
y luego el presidente Balaguer lo mantiene, le cambia el nombre por el Departamento Nacional de Investigación, y que su rol no es de investigación criminal, su rol es más bien de investigación para proteger la seguridad del Estado. Entonces hay que distinguirlo en cuanto a funciones. No es un departamento investigativo, por ejemplo, de la policía, ni de la DNCD, ni de ninguna otra agencia de investigación, sino que prácticamente trabaja para la seguridad del Estado y en este caso del Poder Ejecutivo. Eso, lo que ha establecido el presidente Abinader es que hay que cambiar la naturaleza de ese departamento desde ya, porque sus funciones, mientras tú tienes unos militares, qué sé yo, escuchando conversación, a ver si están hablando del presidente o no, si hay alguien que vaya a atentar en contra de la seguridad del Estado, tú tienes un caso, por ejemplo, donde están descargando 200 kilos, quizá en Playa Caracoles, y entonces tú no estás escuchando esa conversación que es más importante que una gente que esté diciendo una u otra cosa del Estado Dominicano. Entonces, la seguridad ciudadana ahora es prioritaria, señores. Hay que decir que el último programa que conocimos de política criminal propiamente dicha lo hizo el presidente Leonel Fernández a través de Barrio Seguro. Ustedes recuerdan que en ese decreto donde se hizo Barrio Seguro lo que se buscaba era devolverle la tranquilidad a la ciudadanía a través de un programa de instalación de destacamentos, no solo de destacamentos, sino también canchas deportivas, clubes recreativos, integrar a la sociedad a eso. Tiene su crítica el programa de Barrio Seguro, pero es una política criminal, es decir, es algo. También recordamos que en ese mismo decreto, el presidente Leonel Fernández en ese momento dictó una resolución sobre cómo retirar las fichas, que antes no había un protocolo para el retiro de fichas. También habló de un protocolo para el tema del desarme de la población de manera indirecta, es decir, se prohibió la importación de armas. Es decir, es un plan de política criminal en donde sí se le dio un tratamiento a eso. Y eso ya tiene más de 10 años que fue implementado y no se había hecho otro plan. Al parecer el Poder Ejecutivo está elaborando un nuevo plan de seguridad ciudadana para mejorar la seguridad, que ese es el fin del Estado. Ese es el estado de bienestar, no puede estar acompañado si hay inseguridad. Correcto. Hablando de fichas, usted sabe que la ciudadanía quiere escuchar también cómo se retiran las fichas. Por ejemplo, vamos a mencionar uno de los órganos del Estado, la Policía Nacional. Sí. Que por ejemplo ellos cada vez que apresan a una persona, lo llevan a un departamento y le implantan una ficha. Entonces esa ficha, cuando la ficha es interna, ahí no viola la ley, ¿verdad que no? No. Ahora, cuando la ficha de control policial. Correctamente. Entonces, cuando la ficha entonces sale de la policía a otras instituciones o para las embajadas, entonces es que vulnera lo que son los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando van al consulado a buscar visa le dicen, no, usted tiene una ficha de la policía en fecha tal. Pero ¿qué pasa? Que esa ficha de control la tienen que manejar ellos de manera interna. Exacto. Así es. Por eso que usted ha visto sendas sentencias del Tribunal Constitucional diciendo, no, eso es ilegal. ¿Qué opinión usted le merece? Correcto. Mira, ese decreto del presidente Fernández trajo que las fiscalías se le empezó a dar la facultad de hacer el retiro de fichas. Correcto. Cada fiscalía en cada distrito judicial tiene la facultad de, a través de un proceso de solicitud, el usuario, vamos a resumirlo rápido, los requisitos que no son muchos, son pocos, debe hacer una solicitud al Ministerio Público de esa circunscripción donde solicite el retiro de la ficha. Tiene que estar acompañado de su copia de cédula, se pagan unos impuestos de unos 300 pesos y se le agrega, si usted no ha tenido casos anteriores, se le agrega una certificación de ese departamento judicial, entiéndase la Secretaría del Despacho Penal, y se le agrega una certificación de la misma fiscalía en donde figures que usted no tiene casos penales, o sea, no ha sido sometido. Porque ¿qué es lo que hay que distinguir entre una persona que ha sido condenada o sometida y una persona que ha sido investigada o arrestada? Correcto. Si a una persona lo arrestan una redada, no le pueden poner una ficha policial. ¿Por qué?
porque no hubo sometimiento. Ahora, si usted lo sometieron, le pusieron una medida de coerción, obviamente que el Estado debe tener un control y decir, usted tiene un antecedente penal que usted fue sometido por droga, y mientras dure el proceso, usted va a durar con ese control. Ahora, Correcto. por ejemplo, usted lo descargaron, a usted hay que quitar esa ficha. Usted lo condenaron a 5 años, usted cumplió 5 años, a usted hay que retirarle la ficha, porque la ficha, como se dice comúnmente, no es más que un control sobre los datos de esa persona porque está sometido a un proceso. Y todos los demás ciudadanos tenemos el derecho a saber quién está siendo sometido y quién no. Eso es público. Ahora, hay un procedimiento, ya dijimos el procedimiento para retiro de ficha policial, que cuando usted no ha tenido casos, pero aparece con un antecedente penal sin haber sido sometido. Recordemos que cuando se armó el escándalo aquí, señores, hasta el cardenal apareció con una ficha. El cardenal López Rodríguez en ese momento tenía una ficha policial. Ángel Lócuar, el político, apareció con una ficha porque había sido parte de un movimiento estudiantil en la UAS y tiró una piedra, supuestamente, decía la ficha. Entonces, había un desorden con eso y se vino a poner la casa en orden. Si usted no ha sido sometido y aparece con una ficha policial, debe acercarse a la fiscalía de su sector, de su entorno, para hacer un procedimiento de retiro de ficha. Y como le decía, el control, como decía el magistrado, el control policial es interno. ¿Qué significa? Que obviamente la policía hace un arresto, tiene que anotarlo en las novedades del día, pero eso no implica que esa persona tenga ficha policial porque no fue sometido. Si usted no lo han sometido ni condenado, no debe figurar en el registro con antecedentes judiciales. Así es, así es. Hay otra situación también, y es cuando tiene que ver con la política criminal del Estado, que muchas veces se trazan las líneas, pero no estamos hablando en sí en cuanto a la política, sino en cuanto a lo que son los aspectos de las investigaciones, de la criminalidad. Sí. ¿Qué usted cree que nos está haciendo falta a nosotros como país para ser más eficiente? ¿Qué se debe hacer para que la política criminal tenga más drasticidad en cuanto a su aplicación? Sí, bueno, qué buena pregunta, una pregunta muy amplia. Creo que vamos dividiendo en este programa y otro programa. programa. Ok, seguro que sí. Pero para nosotros es un placer. Claro, pero la primera parte de la pregunta es que la República Dominicana tiene que tener una política criminal clara. Una política criminal clara, decimos que los organismos del Estado de seguridad tienen que funcionar, y sobre todo el área de seguridad ciudadana. Vemos que al parecer vamos encaminados hacia allá, vamos encaminados hacia la tecnificación de la policía y a mejorar su relación con la sociedad. Y es una tarea pendiente. Acuérdense que hay una reforma policial pendiente, hay una comisión que está trabajando en una reforma policial integral para de una vez por todas mejorar ese cuerpo del orden público. Y ya se hizo con el Ministerio Público, señores. El Ministerio Público pasó por una etapa igual que la policía. El Ministerio Público pasó por una etapa de profesionalización, tecnificación y finalmente una carrera instalada, que incluso terminó con el Ministerio Público independiente. El presidente ahora ha dicho, yo quiero un Ministerio Público independiente. La independencia empezó hace 10 años. Ahora, hace 10 años porque no depende directamente del Poder Ejecutivo, sino Correcto. Que el ascenso o las promociones dependen del Consejo del Ministerio Público, no dependen del Presidente de la República, dependen del Consejo del Ministerio Público, que es un órgano que crea la ley 133.11 para regir, o sea, tiene su propio gobierno el Ministerio Público. Lo que debemos mejorar es que ese Ministerio Público no se controle, no se corrompa y demás, pero ya el Ministerio Público pasó esa etapa. Ahora estamos con la policía y luego entonces viene una política criminal integral que creo que va a terminar con dos cosas. Primero, la desarticulación que se hizo de el DICAN, Correcto. Que era un órgano de la policía que perseguía el microtráfico, que no debe ser porque para eso está la DNCD. Correcto. Y la desarticulación del DNI, que en vez de hacer una investigación de delitos, lo que hace es una investigación o espionaje del Estado, profesor, para decirlo en términos populares. Profesor, nosotros vamos a comprometerlo acá con ese público que está ahí, a que todos esos puntos quedaron, que por la falta de tiempo, porque tenemos que abarcar otro programa para desarrollar a profundidad y aprovechar de su conocimiento y exprimirlo a usted aquí,
con todos esos conocimientos académicos e intelectuales, vamos a comprometerlo para una próxima entrega. Nuestro programa está regocijado de tenerlo usted como invitado, una persona con grandes dotes académicos e intelectuales. Decirle que el Señor me lo bendiga y que siga así y con su gran instituto dándole formación a todas aquellas personas en el área de derecho y a los profesionales de derecho también. Pues bien, señores, les damos las gracias. Magistrado. Yo les dije que íbamos a dividir las al respuestas en dos, porque es amplio. Pantaleón Mieses. Pero aquí estaremos, Dios mío. Amén. Gracias. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios y la Virgen de la Alta Gracia me le cuide y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.